Y quiero que veamos Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21, y nos habla de tres cosas importantes cuando nosotros escuchamos la palabra o recibimos la palabra. ¿Cuántos están listos ya para recibir la palabra de Dios este día? Y aquí habla de tres cosas muy importantes, muy importantes, que van a hacer que la palabra de Dios sea efectiva. Yo siempre cuando escucho a un predicador, yo tengo la costumbre número uno, ah, trato de no estar distraído haciendo otra cosa, porque creo que es un respeto al que está hablando el poderle estar escuchando, el poder estar atendiendo, ¿verdad que sí? Es una cuestión de educación, pero por otro lado puedo estarlo viendo, pero puedo traer la cabeza allá en Chinconcuá, allá en otro lado, y la idea es que tanto nuestro cuerpo como nuestra mente y nuestro corazón estén coordinados en una para poder recibir la palabra. Entonces, siempre que usted escuche la palabra de Dios, hay que tener una reverencia a la palabra de Dios. Más que por reverencia a la persona, que por cuestión de educación debemos de hacerlo, la palabra de Dios, tiene que haber una reverencia. Entonces, esa reverencia se muestra con la actitud que tomamos cuando la recibimos. Y Santiago dice cómo debemos recibirla. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nunca usted se acostumbre a venir a este lugar sin llevarse algo. Dios quiere darle algo cada vez que usted viene. Quizá tiene años en el Evangelio, pero siempre la palabra de Dios le va a enseñar algo, siempre. Lo que Dios quiere es que nosotros primeramente desechemos la inmundicia, y ella está hablando de pecados, de cosas que están mal, que impiden que la palabra fructifique. La malicia se refiere a tomar las cosas de la mejor manera, con el mejor sentido, no con un espíritu de cuestionamiento ni de sospecha, sino simplemente, Señor, si es tu palabra, yo la quiero recibir. Amén. Y mansedumbre significa que podemos recibirla con un espíritu enseñable. ¿Quién tiene un espíritu enseñable? Bueno, aquel que pueden pasar los años y puede saber mucho, pero quiere seguir aprendiendo. Aquellos que pueden ser unos teólogos, pero todavía tienen de alguna manera la actitud de aprender de otros. Puede ser una gran persona muy erudita en las escrituras, pero si tú tienes un espíritu manso y un niño habla la palabra, tú pones atención a ese niño porque está hablando la palabra, y tienes tanta humildad y mansedumbre que respetas incluso a ese niño, y te aseguro que esa palabra te va a bendecir. Por eso dice que desechamos el pecado, tenemos la actitud correcta y con un espíritu manso, y cuando recibimos esa palabra tiene el potencial, tiene el poder de salvarnos el alma. Amén. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, aunque nosotros como predicadores debemos prepararnos y pedir la unción del Señor y la preparación para hacerlo, realmente la palabra es viva por sí sola. Yo he conocido gente que se ha convertido a Dios leyendo la Biblia solos. En su cuarto, la palabra entró a sus corazones, nadie les predicó. La palabra de Dios entró a su corazón, ahí mismo entregaron su vida a Jesucristo y su vida fue transformada. Ahora, es cierto que también dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra. Entonces, qué importante es tener esa actitud a la palabra de Dios. Amén. Eso quería compartírselos porque es bien importante. Cuando usted venga, llévese algo. No se vaya sin un versículo, una frase, una palabra rema de Dios. Le puede dar un giro a su vida totalmente. Puede traer una transformación completa para su futuro, para su presente, incluso para arreglar su pasado con la ayuda del Señor. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Y cuántos le podemos dar un aplauso a la palabra del Señor? Déselo fuerte con todo su corazón. Hoy estamos en el tiempo de misiones y yo quiero recordar un poquito la gran tarea que el Señor Jesucristo nos dejó, de predicar el Evangelio a toda criatura. Cristo nos manda, es una ordenanza, es un mandamiento, compartir el Evangelio. ¿Y cuántos podrían ver compartir el Evangelio no como una carga difícil de llevar, sino como una bendición? Es más, deberíamos verlo como un privilegio, porque Dios no nos necesitaría si Él no quisiera. Dios no necesita nada ni a nadie.
Si Él quisiera venir a evangelizar el mundo, Él lo podría hacer. O tiene millones de ángeles que pueden venir a evangelizar el mundo. Pero Él decidió en su poder, en su sabiduría, en su soberanía, Él decidió que sea a través de nosotros que la buena noticia se va a publicar en toda la tierra. Y el domingo hablábamos del llamado de Dios. ¿Qué hago con el llamado de Dios? Y yo quiero decirte que mientras te llega ese llamado, el cumplimiento de ese llamado, hay un llamado general que debemos estar haciendo todos: compartir la palabra de Dios. En lugar de estar, ay, ¿cuándo se cumple el sueño? ¿Y cuándo se cumple la visión? ¿Y cuándo se cumple que yo voy a ir a las naciones? ¿Y cuándo se cumple? Mira, mientras eso llega, vamos a cumplir con el llamado general que Dios le dio a la iglesia de predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Porque hay un deseo en el corazón de Dios, y el deseo es que toda criatura confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y en esto de compartir el evangelio, el enemigo es muy sutil, muy sutil. Y de pronto él es un engañador, es mentiroso. Dice la Biblia que es padre de mentira. Y a veces el enemigo usa cosas buenas para impedirnos que podamos cumplir la palabra o cumplir el mandamiento del Señor. Hay gente que piensa que no debe predicar el evangelio. Hay gente que piensa que no tiene por qué creer en milagros. Y hay tantas cosas. Pero ¿cuántos creen que la suma de la palabra de Dios es la verdad? O sea, si usted agarra un versículo sin contexto, lo va a usar solamente de pretexto, ¿verdad? Alguien dijo que un texto sin contexto es un pretexto. Nosotros necesitamos leer toda la Biblia y no leer la Biblia, sino comprender todo el plan de Dios en toda la Biblia, porque un solo versículo podría hacerse una doctrina. Por eso hay tantas doctrinas, hay muchas doctrinas, muchas maneras de pensar, muchas interpretaciones de personas que después se hacen doctrinas y luego se establecen como normas a seguir. Y dice el salmista que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Nosotros tenemos que escudriñar toda la palabra para ver el contexto de toda la palabra. La Biblia nunca se va a contradecir. Hay gente que dice, es que la Biblia aquí se contradice. No, la Biblia se complementa. ¿Sí me estoy explicando? En una ocasión les expliqué cuando Jesucristo en uno de los evangelios dice que si nosotros siendo malos podemos darle buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Diga conmigo, buenas cosas. Pero otro escritor en otro evangelio dice, si nosotros sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Uno dice buenas cosas y el otro dice ¿cómo? El Espíritu Santo. Pregunto, ¿se están contradiciendo? No, simple y sencillamente Dios dará buenas cosas y el Espíritu Santo al que se lo pida. Hay un complemento. Pero si alguien dice, no, es que dice buenas cosas y buenas cosas y buenas cosas y buenas cosas, y aquí se contradice porque aquí dice el Espíritu Santo. No se está contradiciendo, simplemente se está complementando. Y nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo revelación. Y normalmente yo no me meto mucho en puntos doctrinales, pero creo que en doctrinas controversiales, pero yo he sentido en mi corazón que debo compartirle lo siguiente. Por eso hay que recibirlo sin malicia y con mansedumbre. Amén. Voltea al que está a su lado y hágale así. Eso quiere decir sin malicia. Y luego a otro le hace así y le dice, eso quiere decir con mansedumbre. Pero háganlo, si no, no predico. Muy bien. Entonces, hay una doctrina con esto de compartir el evangelio y la asocio con compartir el evangelio porque podría ser en algunos casos el obstáculo para que personas compartan el evangelio, o sería la causa o la razón porque hay gente que ya no comparte el evangelio, porque el enemigo es un engañador. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la predestinación, o la de la seguridad de la salvación por medio de la predestinación. Hay un versículo en Efesios donde dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, tomando ese versículo solamente, pues entonces ahí podríamos hablar que somos predestinados. Predestinado quiere decir escogido. La doctrina de la predestinación, entre varias cosas, le voy a platicar entre varias cosas que dice. Una es solo Cristo salva, y nosotros creemos que solo Cristo salva. ¿Cuántos creen que solamente Cristo salva? La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Diga conmigo, solo Cristo salva. Donde no estamos de acuerdo es que
La doctrina de la predestinación dice que solo salva a los que ya escogió. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a algunos para ser salvos y a los otros no los escogió. O sea, que entre ellos podría haber aquí personas que Dios las escogió para ser salvas y otras no. O pudo haber escogido al hermano Paco, pero a la hermana Laurita no. Eso es lo que dice la doctrina de la predestinación. Algunos fueron escogidos para ser salvos desde antes de la fundación del mundo, y el que no fue escogido, haga lo que haga, luche lo que luche, llore lo que llore, no fue escogido para salvación. Y el que sí fue escogido, haga lo que haga, ya fue escogido. Eso dice la doctrina de la predestinación. Sí, solo Cristo salva, pero solamente en su soberanía Él salva de acuerdo con ella únicamente a los que escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, se habla de la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y a la hora que quiere, y no tenemos absolutamente nada que cuestionar. Y yo creo que Dios es soberano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Claro que el Señor es soberano, pero Dios no es injusto. Dios es un buen padre. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, esta doctrina de la soberanía aplicada a la predestinación dice que Dios es omnipotente y nadie puede deshacer lo que Él ya ha determinado. Y si Él determinó que Paco Garza no será salvo, haga lo que haga Paco Garza, se lo llevó el tren. Me quedó explicado con el tren, ¿verdad? Es que viene de la palabra hebrea, ya no la hizo el pobre. Entonces, la doctrina de la predestinación dice que la salvación no depende de lo que yo haga, sino de lo que Él hace. Y eso es cierto. Por más que yo haga, si Dios no hace, de nada me sirve. Pero hay una parte que yo puedo hacer. Y ahorita le voy a explicar qué. Definitivamente, si yo hago buenas obras para salvarme, no. Dice el apóstol Pablo que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. La salvación no es por obras, la salvación es por fe y por gracia en Jesucristo. Sí, ahora, no quiere decir que no hagamos buenas obras. Ahorita dijimos, el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Y los resultados de ser una persona salva por la fe y por la gracia de Jesús es que como consecuencia el buen árbol da buen fruto. Pero no somos salvos por las obras. Las obras son una consecuencia de que Cristo ya nos salvó y nos liberó a nosotros de nuestros pecados. Amén. Ahora, es cierto, la salvación, por todo lo que yo haga, por más que haga, si no es a través de Jesús, no hay nada. Y si Cristo no me salvó, en vano yo hago lo que hago, porque el único medio de salvación se llama Jesucristo. Pero el problema está cuando se dice, pero es que eso se escogió desde antes y ya Dios determinó quién sí y quién no. Bueno, la doctrina de la predestinación dice que nadie pierde su salvación porque ya está predestinado. En todo caso, los que dejan el camino de Dios es porque nunca lo fueron, nunca fueron salvos. Pero yo quiero decirle la posición que como cristiano, como hijo de Dios, como pastor tengo. ¿Le interesa? Y vuelvo a lo mismo, creemos que Cristo salva y que de Él viene la iniciativa de la salvación. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia dice que no amamos nosotros a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Entonces la iniciativa de salvación viene de Dios y eso lo creemos, y creemos que solamente Cristo salva. También creemos en la soberanía de Dios, pero en esa soberanía, escuche bien, Dios le ha dado la libertad al ser humano de aceptar o rechazar. No sé si me estoy explicando. En vez de pensar que ya Dios determinó quién, Dios en su soberanía, porque Él es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere y a la hora que quiere, Él decidió, a la luz del contexto general de la Biblia, decidió que el hombre tiene la libertad de aceptar la salvación o de rechazarla. Él ofrece
¿El hombre la acepta o el hombre la rechaza? Dios no determinó si el hombre sería salvo o no sería salvo. El hombre, ahora Dios lo sabe porque Él es omnisciente, pero Él no lo determina, dio libre albedrío. Por eso cuando puso al hombre en el huerto dijo: de esto podrás comer, de esto no, pero lo dejó a su libertad. Porque si Dios hubiese querido, simplemente no come y se acabó. ¿Creen que Dios pudo haber obligado a que obedecieran? Claro que sí, pero Él dejó en su soberanía la libertad de que el hombre escogiera si aceptaba obedecer o rechazaba obedecer. Creemos que la salvación no es exclusiva para algunos porque Cristo murió por todos. Es más, cuando Efesios 3 habla de la predestinación, habla de que todos, diga conmigo todos fuimos predestinados para salvación. Pero nosotros decidimos si aceptamos o rechazamos la iniciativa de Dios de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, Dios escogió a todos para salvación y no son unos cuantos, como la doctrina de la predestinación afirma. Y la salvación será el resultado de nuestra respuesta a la iniciativa de Dios, al amor de Dios, a la fe en Cristo, a la fe en su sacrificio y hacer lo que la Biblia dice. Ahora, ¿en base a qué creemos lo que creemos? ¿Lo quieres saber o no lo quieres saber? Vamos a los versículos bíblicos. Número 1, creemos que la salvación es para todos porque bíblicamente está establecido que Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2 versículo 11 dice que Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, si Él escoge quién sí y quién no, Él estaría haciendo acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Mire, este problema ya viene desde hace mucho. Cuando los primeros creyentes se convierten a Cristo, el pueblo judío, usted recuerde que todo inició con el pueblo judío. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos ¿qué? Entonces ahí está el derecho de aceptar o rechazar, ¿cierto? De recibir o no recibir. El judío usó su libre albedrío para recibir o no recibir. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, haga con la manita así y diga, yo, a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, qué bueno que Dios no vino solamente para el judío, porque si hubiese venido solamente para el judío, pues nosotros estaríamos sin salvación. Cuando el judío rechazó, Dios abrió la puerta y el camino para todos. Los suyos no le recibieron, pero los que recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, ahí dice que usted tiene el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Ahora, los discípulos, como Pedro, ellos pensaban que solo era para los judíos. Ellos no pensaban que era para los gentiles. Entonces un día Pedro estaba echándose un sueñito, una siestecita, y de repente dice, le sobrevino un éxtasis. ¿Se acuerdan de la historia? Y vio un lienzo vio como una red llena de animales impuros y puros que descendía, y le dijo el Señor, mata y come. Entonces Pedro, ¿qué dijo Pedro? No, Señor, yo no voy a comer animales inmundos. Jamás he comido un animal inmundo. Yo soy judío de a de veras. Eso va contra la ley. Tú me estás pidiendo que contradiga la ley de Moisés, porque la ley de Moisés dice que yo no debo ni siquiera tocar un animal inmundo. Ahora tú dices que lo mate y lo coma. Y el Señor le dijo, mira Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Sí me explico? Y se tenía que decir. Y lo dijo el Señor, hermano. Digo, no llames inmundo a lo que he limpiado. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba preparando el corazón de Pedro, porque a la misma vez había un gentil que se llamaba Cornelio. Un hombre común, como usted y yo, pero era un hombre que buscaba a Dios, era temeroso, hacía oración, ayudaba al pueblo con sus recursos. Y dice que de pronto le apareció un ángel y le dijo, manda por Pedro, porque él va a venir para decirte lo que tienes que hacer.
Dice la Biblia que él mandó, cuando Pedro está teniendo esa visión, llegan por Pedro. Y entonces Pedro se dio cuenta de que hablaba de Cornelio, porque Dios le estaba mostrando que él iba también a tomar al pueblo gentil, o sea, los que no eran judíos, para salvación. ¿Están conmigo? De hecho, cuando llega Pedro, usted léalo en Hechos capítulo 10, se sienta y lo primero que dice, miren la carta de presentación de Pedro. Ustedes saben que no es lícito para un judío hablar con gentiles. Oye, ¿quién llega así? ¿Verdad? Te van a dar unas patadas, ¿verdad? Pero fue lo primero que dijo. Pero un ángel se me apareció y me dijo que viniera. Y dice la Biblia que Cornelio y su familia gentiles escucharon la palabra. Y de repente cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Pedro se asombró y dijo, ¿cómo? Espérame. O sea, el Espíritu Santo solo es para los judíos. Ahí en Hechos capítulo 2 eran puros judíos y ahora resulta que estos nacos. Bueno, no dice la Biblia que dijo así, hermano, pero para que se le quede. Y miren las palabras de Pedro cuando él vio que sobre Cornelio, un gentil, se derrama en la presencia del Espíritu Santo. Y ahí en Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35 dice, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Entonces yo no puedo creer que Dios haya escogido a unos y a otros no, porque Dios no hace acepción de personas. Número uno. Número dos, hay un deseo en el corazón de Dios, y Pablo se lo expresa a su discípulo Timoteo ahí en el capítulo 2 versículo 4 de 1 Timoteo, el cual quiere que solo los seleccionados, dice así, ¿o qué Biblia usa usted? Que solo algunos escogidos, que solo los discípulos del pastor Paquito, el cual quiere ¿a quién incluye? Y también incluye a las mujeres, todos los hombres y las mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A la luz de ese versículo, eso incluye a todo aquel que quiera. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Creemos nosotros que la salvación, como lo dije ahorita, se acepta o se rechaza. ¿En base a qué? Vámonos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, ¿qué quiere decir la palabra todo? Que está abierto ¿a qué? A todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso quiere decir que todo el que tiene la posibilidad de creer tiene acceso a la fe que salva. Amén. Dele el aplauso al Señor. Y luego sigue diciendo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que él, no, una parte del mundo, no, nomás los santitos bonitos, no, nomás los paquistas, sino para que él, que es mundo, todo, y no solamente el ser humano, el cosmos completo reciba salvación por medio de Jesucristo. Amén. Y luego el siguiente versículo nos da, nos comprueba que nosotros tenemos la libertad de aceptar o de rechazar. ¿Cómo dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no, ¿quién determina condenación o salvación? Nosotros. Si aceptamos, hay salvación. Si rechazamos, hay condenación. El que en él cree
vamos a volver a ponerlo, por favor. No es condenado, pero el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿qué dice Marcos 16:15? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a los seleccionados. ¿A quién hay que predicar el evangelio? ¿Para qué predicar el evangelio a toda criatura si solamente unos van a ser salvos? ¿Qué caso tiene? Si Dios dice que prediquemos el evangelio a toda criatura, es porque toda criatura tiene la posibilidad de ser salvo. Si no, ¿para qué? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, ahí está la decisión de aceptar, será salvo. Pero el que no creyere, ahí está la decisión de rechazar, será condenado. ¿Está aprendiendo algo? Es muy importante esto. Esto es básico. Muy, muy importante. De nada sirve predicar a todo el mundo si no todo el mundo va a ser salvo. En todo caso, pues que el Espíritu Santo nos diga quién sí y quién no. ¿Sí me explico? Yo creo que todo el que está aquí, todo el que está aquí, tiene la posibilidad de salvación. ¿Verdad? Ahora, le voy a dar otros versículos. ¿Están aprendiendo? No se van a andar peleando con esto, ¿eh? Porque hay raza que mañana en las redes, como dijo el pastor, y empieza el debate. Lo voy a meter a debate. ¿Todos somos o no todos somos? Y empieza la bronca. No contendamos. Esto no es para contender. Esto es para afirmar su fe. Y esto es para poder entender el llamado que tenemos de predicar el evangelio a toda criatura. Es para eso, no es para contienda, porque hay mucha gente que lo usa para contender. Y eso no es lo que estoy enseñándole yo. Yo no le enseño para contender, le enseño para que su fe se afirme. Nosotros creemos que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y lo creemos porque la Biblia lo dice. Romanos 10:9. Vamos a examinarlo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está hablando de dos cosas para ser salvo: fe en Cristo y en su resurrección, y dos, confesión del señorío de Cristo en nuestras vidas. Cuando yo lo confieso de corazón. Ahora, hay gente que confiesa sin creer. Ahí no vale, aunque confiese. O hay gente que confiesa y llama a Jesús Señor, pero realmente no lo han hecho su Señor. Ahí tampoco funciona. Hay gente que confiesa porque haz la oración de fe, te vas a petatear y sin petatear. Petatear, iba a decir petatear. Te vas a petatear y si te petateas antes de hacer la oración de fe, te vas al infierno en llamas, vas a arder en las mismas llamas del infierno. La persona dice, repito lo que quieras, mano, pero no me quiero ir al infierno. No, así no vale. Así no vale. Debe haber primeramente en nosotros una convicción de que necesito un Salvador y de que el único Salvador se llama Jesucristo y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedo ser salvo. Y creo en mi corazón que vino a este mundo y Dios murió por mis pecados y Dios lo levantó de los muertos. Y cuando ya lo creo, le digo, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y de aquí en adelante, Señor, lo que te agrada haré, lo que no te agrada no lo haré. Voy a investigar cómo poder adorarte, cómo poder exaltarte, cómo poder servirte. Esa persona es salva. Pero no todo el que hace una oración es salvo, no se confunda. El que hace la oración con fe y hace a Jesús Señor de su vida, ese es salvo. ¿Sí? Porque la oración, una oración, hasta un perico la puede hacer. Dígale al perico, repite conmigo. Repito contigo.
Señor Jesús, el perico lo hace. ¿Están conmigo? Ahora, mire, sigamos leyendo. Porque con el corazón se cree. Diga conmigo, con el corazón creo. Y con la boca confieso, ¿para qué? Para salvación. Ahora sigamos leyendo. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero sigue más. Porque no hay diferencia entre judío y gentil. Acuérdense que los judíos pensaban que eran exclusivos, seleccionados, los que Dios escogió. Los demás son gentiles, fuchi. Y Pablo, iba a decir Pedro, Pablo le dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Es más, se lo va a poner así, entre Moche y Francisco, porque Moche es nombre judío y Francisco es bien mexicano. Paco, Pancho. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. Esa palabra todos incluye todos. Usted está oyendo, todos. Todos. Es rico para con todos los que le invocan. Y mire esta parte. Y quiero que se goce. Porque todo aquel, diga conmigo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo. Entonces, según Romanos, se necesita una confesión, fe en su resurrección, confesar para salvación, pero sobre todo creer. Pero ahí le va otra cosa. Yo en lo personal es un sentir mío. Dios pagó el más alto precio por todos nuestros pecados, ¿sí o no? ¿Cómo se llama el alto precio que pagó Dios por nuestros pecados? ¿Cómo se llama? Su Hijo. Su Hijo. El universo no fue suficiente. Su creación no fue suficiente. Pudo haber hecho 1000 universos como el que existe para salvar al mundo, pero no era suficiente. Se tenía que pagar el más alto precio. Se llama Jesús. Qué triste sería que la muerte de Jesús solamente aplique a unos cuantos. ¿Están conmigo? Yo creo que la muerte de Jesús valió la pena para toda la humanidad. Y el apóstol Pablo lo dice, quiero que lo lea conmigo, 2 Corintios 5:15. Y por todos, ¿por cuántos murió? Solo por los que van a Castillo del Rey La Fe, a la reunión de las 7:30. Los escogidos del Señor, aleluya. Solo los que están en VIP. Solo los que están aquí tocando. Solo el pastor Paco y la hermana Laura y los demás, que Dios los bendiga, aleluya. ¿Por cuántos murió? Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por quiénes murió y resucitó? Por todos. Y hay tanto que podríamos hablar, pero ya se me fue el tiempo y me quedan 4 minutos y apenas estoy dando la introducción. Pero hay algo, y esta es una onda personal, una idea personal, no puedo fundamentarlo con la Biblia, pero lo digo yo, no el Señor, ¿ok? Así lo decía Pablo, ¿verdad? Digo yo, no el Señor. Y esa es una convicción personal basada en el contexto de lo que creo. Y yo le llamo a eso la convicción del menor riesgo. Es mi onda. No lo va a encontrar en la Biblia. Y si usted quiere rechazarlo, rechácelo, es mi onda. Pero tiene cierto sentido.
Vamos a suponer que la doctrina de la predestinación tenga razón. Es un supongando, ¿ok? Iba a decir supositorio, pero no es eso. Diga conmigo, es una suposición. Vamos a suponer que la teoría, la doctrina de la predestinación tiene razón en el sentido de que solamente unos cuantos son salvos. Yo he vivido creyendo toda mi vida, desde que fui instruido en los caminos de Dios y hasta mis 38 años de edad que tengo ahora, he vivido creyendo que la salvación es para todos. Y creo que así me voy a morir creyendo, que la salvación es para... Porque el día que ya no creen eso, mejor me pongo a hacer otra cosa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues ustedes ya son salvos. Y yo prefiero, y yo he decidido creer que Cristo murió por todos. Y creo firmemente que esa es mi convicción y que yo me voy a ir de aquí con esa convicción de que la salvación es para todos. Pero llego al cielo y me dicen, Paco, estabas mal, chato. La salvación será para unos cuantos. Aquí estamos hoy. Y aquel 25 de noviembre tú le dijiste a todos, los hermanos de la fe, que la salvación era para todos. ¿Y sabes qué? Solo era para unos cuantos. Y te la pasaste creyendo toda la vida, pensando que la salvación era para todos y solamente era para unos cuantos. Le hago una pregunta. ¿En qué ofendo a Dios al creer que la salvación es para todos? ¿En qué daño a mi prójimo al creer que la salvación es para todos? Pero hagamos lo contrario. Yo no creo que la salvación es para todos y creo que es solamente para unos cuantos. Y me callo. Y no comparto el evangelio. ¿Para qué? Si ya todo está escrito. Y llego al cielo. Y me dicen, Paco, tú nunca predicaste que la salvación era para todos. Y que era solo para unos, solamente para unos cuantos. Y porque tú no predicaste, muchos que hubieran tenido acceso no lo tuvieron. ¿Cuál es más riesgosa? ¿Cuál es más riesgosa? La segunda. Entonces yo prefiero creer que la salvación es para... Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo. Hay doctrinas que enseñan que Jesús ya no sana ahora, que los milagros y las sanidades ya no hay que pedir por ellas. Y las sacan de contextos bíblicos. Que Jesús ya no es tiempo para sanidad. Yo he creído que por la llegada de Cristo somos sanos. Yo sé que no todos sanan, porque ellos dicen, ¿y por qué no sanan todos? No lo sé, pero yo he visto sanidades tremendas. El domingo, posiblemente el domingo, yo voy a traer una persona aquí que llegó a 60 de saturación en su oxigenación, conectado a un tanque de oxígeno. Vio el túnel negro, pero el Señor lo levantó de ahí. Y yo lo quiero traer para dar esperanza y para que tu fe se acrecente y podamos seguirle creyendo a Dios, que venga lo que venga. Vamos a ver la gloria de Dios. Espero no se me cambien los planes, pero imagínate, yo creo que el Señor es mi sanador. Oye, ¿por qué unos no sanan? Pues no sé. Yo creo que el Señor es mi protector. ¿Y por qué hay gente de fe muriendo? No lo sé. Tengo anotadas esas preguntas cuando llegue al cielo. Porque yo sí quiero llegar al cielo. No lo sé, no tengo una explicación. Y no me avergüenza. No soy Dios. Estoy tratando de obedecer, de honrar a Dios. Pero ¿por qué gente buena y de fe está muriendo ahorita por COVID-19? Pues no lo sé. ¿Me duele? ¿Me golpea? Yo no lo sé. Pero lo único que sí sé es que Dios me puede proteger a mí. Y que si Dios no
permitió que otro se fuera. Dios tiene sus planes. Y los planes de Dios son mejores que los nuestros. Pero imagínense que yo llego al cielo y yo creí que Cristo podía sanarme. Y llego al cielo y dicen: ¿qué onda, Paco? Toda la vida creíste que Dios sanaba y yo no sanaba. ¿En qué peco? Le creí de más a Dios. Prefiero creerle de más que creerle de menos. Pero imagínense que llego al cielo y me dicen: oye, tenía 20 años más para ti y te pude haber sanado, pero no creíste. ¿En cuál arriesgo menos? La primera. Le voy a dar otra. Los que están allá están muy atentos. ¿La salvación se pierde o no se pierde? No me contesten, porque nos matamos aquí. La gente que cree en la predestinación dice que no se pierde. Pues ya no se pierde porque ya está predestinado. Entonces dice: oye, ese que se volvió al mundo es que nunca lo fue. Bueno, yo sí que mi posición como pastor se la tengo que decir. Yo sí creo que la salvación se pierde y yo la cuido todos los días. Y no por temor a que se pierda. La cuido porque le costó a Jesús su muerte en la cruz. Por eso la cuido, porque yo no voy a pisotear al Hijo de Dios. No tengo temor a perder la salvación, porque ese temor no es correcto. Y si yo hago lo que tengo que hacer, no tengo por qué perder la salvación. Y si yo honro a Dios, y aunque peco, me arrepiento y le pido perdón, la Biblia dice que 7 veces cae el justo y el Señor lo puede levantar 7 veces. Y el apóstol Juan dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y mientras usted y yo nos arrepintamos, tenemos esperanza de vida eterna. Porque yo no puedo decir que soy impecable ni infallable. Yo he ofendido a Dios. Todos ofendemos a Dios. Pero en ese momento entra el Espíritu Santo sobre nosotros y nos dice: ama lo que estás haciendo, y te arrepientes, le pides perdón y te alejas. Y ahí en ese momento el Señor te restaura y te ofrece vida eterna en Cristo Jesús. ¿Me explico? Pero yo creo que si yo descuido y no me arrepiento, y el Espíritu me amonesta y 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 me amonesta, y endurezco mi corazón, puedo perderla. Es más, algunos dicen: es que la salvación no se puede perder porque lo que Dios da ya no lo quita, porque los dones son y el llamamiento de Dios son irrevocables, y lo que se da ya no se quita. Y no completen la frase porque no es bíblica. Los que se están riendo son de las zonas de mi tiempo, ¿verdad? Porque decían que lo que ya se da ya no se quita, con el diablo se desquita. Entonces yo cuido mi salvación. Cuando viene la tentación del pecado, digo: yo no quiero perder la vida eterna, y renuncio al pecado por eso. Pero además, lo que más me mueve es a no pecar, para no pisotear el sacrificio de Cristo, porque lo amo y no quiero que su sacrificio quede pisoteado por mí. Entonces imagínense que yo llego al cielo pensando que la salvación se pierde, y me cuidé, le fui fiel a mi esposa, traté de vivir lo mejor que pude. Yo sé que eso no me salva la fe en Cristo, pero como resultado de mi fe traté de hacer lo mejor para no ofender a Dios. Y llego al cielo y me dicen: Paco, pobrecito de ti, toda la vida pensaste que la salvación se perdía, y no se perdía. ¿En qué ofendo a Dios? ¿Le fallé a Dios? ¿De qué me perdí? Pues de una borrachera. Porque si no pensaba que la salvación se perdía, me daba una borrachera. Me perdí de serle infiel a mi esposa, ¿verdad?
Me perdí de no agarrar la jarra. ¿De qué me perdí? De nada. Le creí de más a Dios y cuidé mi salvación. Pero ¿dónde ando de tingo lilingo? Eso viene en Hebreos 3:27 de la nueva Biblia que estoy abriendo yo. Y ando para arriba y para abajo pecando, al cabo que no pasa nada, pues Dios ya me salvó. Soy predestinado. Y llego al cielo. Y me dicen, ¿sabes qué? La salvación sí se perdía. ¿Para qué te arriesgas? Eso no quiere decir que vamos a vivir en condenación. Yo no vivo en condenación. Yo no vivo. Yo sé que pronto puedo fallar, pero el Espíritu me habla y me arrepiento y le pido perdón a Dios y corrijo y no lo hago más. ¿Sí me explico? Tampoco vivo en temor, porque ay, no vaya a ser que se pierda la salvación y ando todo atemorizado. Ay, no, se pierde. No, yo ando normal. ¿Me ven así un poco cabeceando sin balón? ¿Me ven traumado? No. Y el día que fallo a Dios, cuando fallo por alguna razón, no estoy hablando de pecados exagerados, pero de repente juzgué a alguien mal. De repente dije algo que no debía haber dicho. Me eché un chismecillo celestial de repente. Y el Espíritu te marca y dices, ya, Señor, perdóname. Y lloras y te pones en la presencia de Dios. En ese momento, yo creo que mi salvación está ahí, porque el Señor Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Mientras mi corazón no se endurezca y se haga como un callo, yo puedo decir que tengo la salvación de Cristo. Y soy salvo por la fe. Y no tengo miedo. Ay, y si viene y me voy al infierno. Y si me voy al infierno. Y si me voy al infierno. Ay, ya siento el calor en los pies. No. Y lo que más, llegué a la conclusión en mi vida que lo que más me detiene para cuidar el regalo de la salvación es apreciar el amor de Jesús. La aprecio no porque tenga miedo de perderla, aunque sé que se puede perder. La aprecio porque amo a Jesús. Y como amo a Jesús y aprecio la salvación, no tengo por qué perderla. No sé si me estoy explicando. Y ahí es donde entra la convicción del menor riesgo. Y me quedé a la introducción del mensaje, porque quería darles muchas bendiciones de compartir el evangelio, pero ya se nos fue el tiempo. ¿Me aguantan 5 minutos? ¿Los de arriba me aguantan 5 minutos? Vamos a darle el aplauso a Dios. Y ya estoy por terminar. Amados, todo esto que te platiqué es por la importancia de la salvación. Y porque el pensar de la manera correcta nos impulsará a cumplir la gran comisión y el gran llamado de Cristo. Si yo creo que todos los hombres tienen acceso a la salvación, yo le voy a compartir a todos los hombres. Si yo creo que ricos, pobres, sabios, ignorantes, flacos, rellenitos tienen acceso a la salvación, yo les voy a compartir a todos. Pero si yo creo que solo unos cuantos, estaría dudando en dónde invierto mejor mi tiempo. Yo sé que Dios mandó y nos mandó a todos. ¿Saben? ¿Ustedes creen en un Dios arbitrario que da una orden y un mandato solo porque a Él se le antoja? O sea, Dios es un Dios que yo lo que he visto en la Biblia, todo lo que Él manda tiene un sentido, tiene por qué. Y aunque todo es fe, yo le he encontrado lógica a los mandamientos de Dios. Aunque es fe, a los mandamientos de Dios, todo lo que Él manda, yo le he encontrado lógica. Mira, hasta la dieta que le dio al pueblo de Israel era para que no tuvieran azúcar en la sangre, hermano. Hasta la prohibición del puerco al pueblo de Israel era para que no tuvieran cisticercos. Todo lo que Dios manda
tiene sentido. He llegado a la conclusión en mi vida que cuando no lo entiendo, simplemente lo creo aunque no lo entienda, porque Dios es Dios, y si no lo entiendo, no me importa. Si Él lo dijo, yo lo hago. Pero yo he llegado a la conclusión de que todos los mandamientos de Dios tienen un sentido. Y yo lo compartí en la tele, en Más Fe. Jesús le dio al pueblo de Israel los mandamientos por 3 razones. Número 1, dijo: estos mandamientos que te doy en Deuteronomio 4, usted lo lee después, dice, son para que vivas. Segundo, para que vivas bien. Y tercero, para que vivas larga vida. Entonces todos los mandamientos de Dios son para vivir bien y para larga vida. Cuando Jesús dice prediquen el evangelio a toda criatura, no es porque yo lo mando, yo lo digo y lo tienen que hacer. No, es porque toda criatura tiene acceso a recibir el evangelio. Amén. Pero dijo Pablo: ¿cómo creerán en aquel del cual? ¿Cómo invocarán en aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y lo dice: hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de paz, de salvación. Amén. Entonces Cristo manda compartir el evangelio, no porque es un capricho de Él, es porque por todos murió, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aparte, Cristo manda compartir el evangelio por el sinnúmero de beneficios y de bendiciones que implica compartir el evangelio. Y se los enumero, solo se los enumero porque si me explico todo ahorita nos vamos a las 12 de la noche. Pero se los enumero. Número 1, cuando compartimos el evangelio obedecemos el mandato de Dios. Y recuerde que el mandato de Dios no es arbitrario. El mandato de Dios tiene sentido, y el sentido es que todo mundo conozca. Ir por todo el mundo, Marcos 16:15 y Mateo 28:19-20. Vayan y prediquen a todas las naciones y hagan discípulos, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Número 2, cuando yo comparto el evangelio, cumplo el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres sean salvos. No solamente se trata de cantarle bonito a Dios, se trata de obedecer a Dios. No solamente se trata de hacer buenas obras a otros, se trata de obedecer al pie de la letra a Dios. Y cuando nosotros compartimos el evangelio, número 1, estamos obedeciendo. Número 2, estamos cumpliendo el deseo de Dios, que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Número 3, cuando compartimos el evangelio hay recompensa. Yo te voy a decir una cosa: Jesucristo dijo que el que ciega recibe salario. Ahí en Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, dijo el Señor Jesús, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario. Si tú ciegas en el reino de Dios, Dios te va a pagar. Ahora, no lo hago porque me pague, lo hago porque lo amo, pero Dios no se queda con nada. Amén. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Número 4, cuando compartimos el evangelio aseguramos la presencia de Dios, porque Dios respalda su palabra. Amén. Jesucristo dijo en Mateo 28:20: enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. 2020, el año del COVID, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero otra bendición de compartir el evangelio es el crecimiento de mi fe y la afirmación de mi fe. Cuando yo comparto el evangelio, mi fe se afirma, mi fe crece. Cuando yo veo almas venir a Cristo, mi fe se afirma. Cuando yo veo matrimonios restaurados, mi fe crece. ¿Sí me explico? Cuando veo jóvenes dejar los centros de rehabilitación, mi fe crece. Cuando veo jóvenes mantenerse fieles al Señor, me afirmo en mi fe y mi fe crece. Cada vez que una persona se convierte a Cristo, la fe de aquel que le comparte crece. Número, ¿cuál vamos? 6. No hay mayor gozo. Cuando tú amas a Jesús y amas a la gente, no hay mayor gozo.
que ver a alguien venir a los pies de Jesús. Eso te hace pleno. Cuando tú dices, levante su mano aquel que quiere a Jesús en su corazón, y alguien rápido levanta la mano, dices, wow, vale la pena todo el esfuerzo que yo pueda hacer por un alma que se salva para Cristo. Y entra un gozo en tu corazón. Y es más, la Biblia dice que en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. ¿Quieres vivir una vida de gozo? Comparte el evangelio. Acostúmbrate a ver a personas viniendo a los pies de Cristo. Mucha gente, mucho cristiano no tiene gozo en su corazón porque no comparte el evangelio. Te reto. Si dices, ay, es que no tiene sentido la vida. Como dijo el profeta, la vida no vale nada. Ay, no sé, me levanto y todo es rutina. Ay, me levanto y ay, se hace noche y se hace de día. Pues, ¿qué querías? ¿Cuántos conocen a alguien que piensa así? No levanten la mano. Pero no, es que qué aburrido. Ay, con el confinamiento. Ay, ya no puedes salir ni al parche. ¿Sabes por qué estás así de amargado? Porque no compartes de Cristo. Comparte de Cristo para que veas cómo se te sube el gozo y la alegría de poder ver venir a personas recibiendo a Cristo. Jesús un día les dijo a sus discípulos, cuando llegaron los 70, después de haber tenido éxito en esa campaña donde Dios los mandó, dijo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dijo, no, hombre, no se regocijen de eso. Eso es pan comido para mí. Eso yo lo hago costado, hombre. No dijo así el Señor, pero estoy dando para que. Dijo, gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y yo me gozo de que mi nombre esté escrito en el cielo, pero también me gozo que el nombre de mi esposa esté escrito en el cielo. Y me gozo que mis hijos estén escritos en los cielos. Y me gozo que tu nombre esté escrito en los cielos. Y por eso compartir el evangelio produce gozo. ¿Cuántos dicen, yo quiero gozarme en el Señor todos los días de mi vida? Amén. Pero compartir el evangelio nos va a dar una mejor sociedad. Una mejor sociedad. Cuando las personas vienen a Cristo, como consecuencia, sus vidas son cambiadas y viviremos en una mejor sociedad. Ahí en Hechos 8:6 al 8 dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando los que roban se conviertan a Cristo, dejarán de robar. Cuando los que secuestran se conviertan a Cristo, dejarán de secuestrar. Cuando los esposos se conviertan a Cristo, dejará de haber tantos divorcios. Amén. Mayor seguridad. Vamos a heredar un mejor lugar para nuestros hijos. Yo le pido a Dios por todo Nuevo León y Monterrey. Aquí van a crecer mis generaciones, a menos que Dios nos mande a otro lugar. Pero no creo que Dios tenga planes todavía. Y aquí van a crecer mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Y quiero dejarles un lugar mejor. Pero cuando compartimos el evangelio, cumplimos el propósito de Cristo en Mateo 5. Somos sal de la tierra y luz del mundo, y cumplimos el propósito de alumbrar en las tinieblas. Amén. Cuando compartimos el evangelio, rendimos buenas cuentas. ¿Y a qué me refiero con rendir buenas cuentas? Mateo 25, la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. El que tenía 5 dijo, 5 me diste, aquí tienes otros 5. ¿Qué le dijo el Señor? Ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El que tenía 2 le dio 2, dijo, me diste 2, aquí están otros 2. Ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y el que tenía 1 fue y lo escondió. Y fue y lo sacó y dijo, Señor, sabía que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, así es de que tuve miedo de tu reacción si no te rendía buenas cuentas. Entonces escondí mi talento. Y el Señor le dijo, ¿no pudiste haberlo dado a los banqueros? Y cuando yo viniera, ¿me lo hubieras dado junto con los intereses? Y dijo, quítenle el talento y dénselo al que tiene más. Y a este siervo inútil, así dijo Jesús, así dice la Biblia, al siervo inútil echarlo en las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios nos dio el privilegio de compartir el evangelio, los dones del Espíritu, el talento, la habilidad para hacerlo. Te pregunto,
Si Él te llama, ¿cuántos le vas a entregar? Y cuando compartimos el Evangelio, tenemos la seguridad de rendirle al Señor buenas cuentas. Amén. Y por último, ya con esto termino, ya. ¿Cuántos creen que necesitamos la armadura de Dios? ¿Sí? Y Efesios 6 dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y viene toda la armadura. Y entre esa armadura viene algo que se llama, versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los pies del que comparte son hermosos, aunque tengan juanetes. Dios dice que son hermosos. ¿Cómo están tus pies? ¿Cómo están tus pies? ¿Están hermosos? O ya necesitan un pedicurista. Pero no solamente son hermosos los pies del que comparte el evangelio. El que comparte el evangelio tiene sus pies protegidos. Eso quiere decir que aunque andes por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Jehová estará contigo. Que cada camino que tomes en la vida será correcto, porque Dios estará contigo. Que cada paso que tú des en la vida será firme, porque Dios no te dejará ni te desamparará. Porque tus pies, además de estar hermosos, están protegidos. Amén. Y eso es parte de la armadura de Dios. Y esa es la bendición de compartir el evangelio. Gracias a Dios.